Mis amores, ¿les puedo contar un cuento para dormir? El día que iba a cambiar su vida terminó de la manera más inesperada. Sara, con el vestido blanco que tanto había soñado y el corazón latiendo con fuerza, descubrió la verdad que destrozaría todo. Su prometido y su mejor amiga la habían traicionado, y lo supo unas horas antes de la ceremonia. El sol brillaba con una intensidad cruel, mientras las flores que debían adornar la boda comenzaban a marchitarse al calor del día. Sara, en medio del caos, no podía apartar la mirada del anillo en su dedo, ese símbolo de una promesa que ahora no valía nada. Los invitados, confundidos, comenzaban a recibir las llamadas que cancelaban el evento, y el bullicio, que alguna vez fue de celebración, ahora era de desconcierto. La casa, que debería de haber estado llena de risas y emoción, se sentía vacía. A pesar de estar rodeada de gente, el peso de la traición caía sobre ella como una losa. Y no solo por el engaño, sino por algo mucho más profundo. Esa culpa la consumía en los momentos de silencio. No solo era por lo que él y su mejor amiga habían hecho a sus espaldas, sino por lo que ella no había visto. ¿Cómo no me di cuenta? La pregunta retumbaba en su cabeza. Las señales estaban ahí, flotando entre las miradas cómplices y las excusas vacías, pero las había ignorado. Quizás porque era más fácil creer en el cuento de hadas que había construido para sí misma, creer que todo estaba bien, que el amor que tenía era suficiente, que las grietas que empezaban a aparecer podían ser reparadas. Ahora, mientras el caos se desataba a su alrededor, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Cada llamada que se hacía para cancelar la boda, cada flor que se marchitaba al sol, eran recordatorios de una vida que nunca iba a tener. Pero más que la traición, lo que le dolía era su propia ceguera, esa sensación de haber permitido que algo así sucediera ante sus ojos sin haber hecho nada para detenerlo. Los susurros a su alrededor comenzaron a desvanecerse, y en ese silencio interior algo empezó a cambiar. La culpa que había sentido al principio comenzó a transformarse. De alguna manera, ese dolor le estaba fortaleciendo, dándole una claridad que nunca había tenido. En medio del desastre, se dio cuenta de que había algo que todavía podía controlar, algo que estaba en sus manos, su propia vida. Con la voz, aún temblando por la emoción y el coraje, Sara, por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a decir las palabras que jamás pensó que saldrían de su boca. No me casaré. Dijo con una calma que sorprendió a todos. Las miradas a su alrededor la observaban en silencio. Su madre, que la había acompañado en cada decisión hasta ese día, la miraba con los ojos llenos de confusión y preocupación. Pero Sara no necesitaba explicarse. Sabía que esas 3 palabras eran suficientes, que ya no había vuelta atrás. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo comenzó a desaparecer, como si con esa simple frase hubiera roto las cadenas que la ataban a una vida que no quería. El caos que destruyó su boda fue, en realidad, el primer paso hacia la libertad. Mientras las flores seguían marchitándose al calor, mientras los invitados se alejaban poco a poco, Sara sentía algo extraño, un alivio profundo. Había imaginado este día de manera diferente, con sonrisas y felicidad, con promesas y futuro. Pero ahora, mirando todo desde otra perspectiva, comprendió que lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso, a sí misma. Ya no estaba atrapada en una vida que otros habían construido para ella. Por primera vez, en años, podía respirar sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. El vestido blanco, que antes representaba una promesa de amor eterno, ahora solo era un símbolo que mentía. No más sonrisas forzadas, no más autoengaños, no más encajar en un molde que nunca fue suyo. Se quitó el anillo de compromiso con delicadeza, como si estuviera liberándose de un peso invisible. Lo sostuvo en sus manos por un momento, contemplando todo lo que ese pequeño objeto había significado alguna vez. Luego, con una serenidad inesperada, lo dejó caer sobre la mesa más cercana. El sonido del metal, al chocar contra la madera, resonó en la habitación, marcando el final de esa etapa. Las lágrimas que había estado reteniendo finalmente comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de desahogo. Había llorado tantas veces en silencio, tragándose las dudas, convenciéndose de que todo estaba bien, pero ahora, por primera vez, no necesitaba fingir, no tenía que ser fuerte para los demás. El día que iba a cambiar su vida, lo hizo de una manera que jamás imaginó. No era el final feliz de un cuento de hadas, pero tampoco era una tragedia. Era una oportunidad de empezar de nuevo, sin promesas vacías ni expectativas imposibles. Sara se permitió sentir el dolor, pero también la esperanza, porque el caos, ese que había destruido su Buda, también la había liberado de una vida que no era suya. Y en fin, mis amores, ¿les gustó el cuento para dormir? Buenas noches, mis amores.